El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El autor ha estado durante media carta escribiendo y además se ha recorrido parte del Antiguo Testamento para terminar diciéndonos ahora cuál es el punto principal que quiere que retengamos. Recordemos que los destinatarios de este escrito eran un grupo de hebreos que estaban siendo perseguidos por sus compatriotas y familiares judíos por haberse convertido al cristianismo. Por eso estaban pensando, debido a esta persecución, estaban pensando en regresar al judaísmo. Ellos habían dejado de lado la práctica del sacerdocio levítico, los sacrificios de animales, la ley de Moisés y todas las prácticas que el judaísmo les exigía por seguir a Cristo. Pues ahora, en el capítulo 8, va a comparar a Jesús como rey y sacerdote que se sienta en su trono a la diestra de Dios porque su obra está perfectamente acabada, en comparación con los sacerdotes levitas cuyos sacrificios nunca terminaban. La naturaleza va a comparar del lugar donde Jesús ejerce su ministerio como sumo sacerdote. ¿Cuál es ese lugar? El cielo, con el lugar en el que lo hacían los sacerdotes, la tierra. Finalmente va a comparar la naturaleza del sacrificio de Jesús, que es perfecto y eterno, con el de los sacerdotes del antiguo pacto, que eran animales, como símbolos del perfecto sacrificio que habría de venir en Jesús. Esto es lo que iremos viendo en este capítulo 8. La obra, el lugar y el sacrificio. La obra santa y perfecta de Jesús, el lugar santo y perfecto en el que Él ejerce su sacerdocio, el sacrificio santo y perfecto presentado al Padre. Esto hacen de Él el sacerdote de un mejor pacto. Esto es lo que el autor de Hebreos quiere enseñarnos en este capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hay buenas noticias. No solo para los esclavos, también para los redimidos. Hebreos 8, versículo 1. En los próximos versículos vamos a seguir viendo quién es el sumo sacerdote que tenemos en los cielos para, comparándolo con los sacerdotes levitas, llegar a ser más conscientes del regalo que Dios nos ha hecho, no solo con su redención en la cruz, sino con su ministerio sacerdotal hasta que lleguemos a su presencia. Y es que siempre que oímos que el Evangelio son buenas noticias, pensamos en los que no han aceptado la salvación que Dios nos da en Jesucristo. Pero también hay buenas noticias para nosotros. Este es el tema. Entender lo que significa que tenemos un sumo sacerdote que se ha sentado en el mismo trono de Dios para ejercer su ministerio sacerdotal. Ministerio que es absolutamente necesario para completar nuestra salvación. Por eso son buenas noticias. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, ¿dónde se encuentra el verdadero creyente? Segunda parte, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Tercera parte, ¿cómo llegó hasta donde está? Cuarta parte, ¿cuáles son las evidencias bíblicas de lo que el autor afirma? Primera parte, ¿dónde se encuentra el verdadero creyente? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El autor de este escrito nos ha estado diciendo tantas cosas sobre Jesucristo que ha llegado un momento en el que ha decidido resumir lo dicho hasta aquí para que no nos perdamos con tantos detalles. Y el punto principal es el siguiente. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros hoy? Voy a profundizar lo más que pueda en este versículo para ser todavía más conscientes del privilegio que tenemos en los cielos. Recordemos a quién va dirigido este escrito. No es
para personas que todavía no han sido redimidas de Egipto y que por lo tanto ni siquiera se han puesto en camino hacia la tierra de la promesa. Los destinatarios son personas que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal y por eso ya van caminando por el desierto hacia Jerusalén, la celestial. Los destinatarios son, pues, verdaderos creyentes que están pasando por pruebas, tentaciones, peligros y muchas dificultades, pero a los que Dios no ha dejado tirados. Comparemos, pues, lo que tenían para ellos en el Antiguo Testamento con lo que Dios ha provisto para nosotros. Cuando los israelitas iban por el desierto caminando a la tierra prometida, todo ello en medio de caídas, de fracasos y de pecados, lo primero que hizo Dios fue darles la ley. La ley tenía el propósito inicial de mostrarles la gloria y la santidad de Dios a través de unos mandatos que tenían que guardar. ¿Para qué? Para que ellos también pudieran reflejar al mundo esa gloria y esa santidad de Dios. A Dios lo distingue y lo define la absoluta santidad de su carácter, lo que lo hace diferente al resto de las criaturas. Y por lo tanto, aún así, nos llama a su pueblo a ser santo como Él es santo. Pedro nos dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Porque escrito está, ¿dónde? Está escrito en Levítico, cuando el Señor le dijo a Moisés, habla a toda la congregación de Israel, de los hijos de Israel, y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. En principio, la santidad tiene que ver con estar apartado, separado, dedicado. Y la ley contiene las instrucciones necesarias para ser santo como Dios es santo. Pero esta santidad le es imposible conseguirla a un ser humano caído, porque las normas que nos indican cómo hacerlo no son fáciles de guardar. De hecho, es que son imposibles de guardar en nuestras propias fuerzas. Peor aún, como no las podemos cumplir en su integridad, esas mismas normas que nos fueron dadas para llegar a la santidad son las que nos condenan a la muerte por no cumplirlas. Nos lo dice Pablo en Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Todas estas normas que fueron dictadas para poder cruzar por el desierto y no morir en él eran buenas en sí mismas, porque la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero en la realidad cotidiana del día a día solo sirvieron para resaltar la perversión de la naturaleza caída del ser humano. Pero es aquí donde vienen las buenas noticias para el creyente, porque la provisión de Dios para su pueblo no se quedó en solo esa legislación santa, justa y buena que mostraba la verdad de nuestra naturaleza, sino que la misma ley también incluía algo más, una porción de la gracia de Dios a favor de su pueblo para solucionar el principal problema que surgía del incumplimiento perfecto de la ley, la muerte eterna. La ley exigía unas demandas justas para caminar en santidad, pero al mismo tiempo proveía en aquel tiempo de un tabernáculo, de unos sacerdotes y de unos sacrificios. De un tabernáculo en el que Dios moraba en medio de su pueblo, de unos sacrificios que se ofrecían para expiar los pecados de estos hombres y de esa manera poder acercarse a Dios. Ciertamente el pueblo no podía entrar en el lugar santísimo, lugar en el que de forma figurada moraba Dios, pero tenía la posibilidad de hacerlo a través de un sumo sacerdote que entraba una vez allí al año. Esto nos enseña que Dios siempre estuvo lleno de misericordia y de verdad, y nos muestra la forma en la que esa gracia y esa verdad llegaban a su pueblo. Por una parte, la ley exigía perfección moral y por otra, les proveía de un medio de gracia para expiar los pecados producidos al no poder llegar a esa perfección moral. Siempre hubo verdad, la ley, y gracia. En este caso, tabernáculo, sacerdotes que mediaban entre Dios y los hombres y unos sacrificios. La enseñanza para nosotros es clara. De la misma manera que la provisión de la gracia, que significaba en aquel momento el sacerdocio levítico, le fue dada a Israel en el desierto, el autor de Hebreos nos explica cómo el sacerdocio de Jesús nos sostiene en medio de nuestro particular éxodo espiritual por el desierto mientras vamos caminando hacia la tierra prometida. De la misma manera en la que Moisés descubrió en el monte Sinaí que Yahvé es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, Juan, el apóstol Juan, dice del Señor Jesús lo mismo.
que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vieron su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, que estaba lleno de gracia y de verdad. Lo que nos demuestra que los atributos que se le aplican a Dios en el Antiguo Testamento también se le aplican a Cristo en el Nuevo Testamento, lo que a su vez también nos demuestra otra cosa, la divinidad de Jesús, algo que podemos ver en todo este Evangelio de Juan y también por toda la Biblia. Es en el desierto en donde estamos, y al igual que al pueblo de Israel, es en este desierto donde necesitamos una provisión continua de su gracia. Por eso, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque aquí, en medio del desierto, es donde se encuentra el verdadero creyente que va de camino a casa, y también aquí, si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto hay que recordarlo siempre, constantemente, porque constantemente necesitamos saber que tenemos un sumo sacerdote que todos los días está intercediendo por nosotros, porque nuestra necesidad de ser socorridos en este desierto es diaria. ¿Te das cuenta? Es en el desierto donde se encuentra el verdadero creyente y es en el desierto en donde descubrimos la apremiante necesidad que tenemos de Él y de su obra sacerdotal. Es pues este principal punto de lo que venimos diciendo, que tenemos tal sumo sacerdote. Segunda parte. ¿Dónde se encuentra nuestro sumo sacerdote? El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Bien, pero el autor de este escrito no quiere que nos quedemos con la respuesta fácil. Lo que pretende es que profundicemos en algo más a lo que él va a dedicar el resto de su carta para explicar. Lo primero que nos dice este versículo 1 es que por encima de nosotros hay un trono y sobre ese trono está sentado un rey. Él habla de una majestad. Y este es uno de los énfasis que el autor quiere transmitirnos, porque si no, ¿para qué hablarnos de una majestad? Pudiendo decir simplemente que Jesús se sentó a la diestra del Padre en los cielos. Siendo esto cierto, que Jesús se sentó a la diestra, hay algo más que esto. Algo que el autor con esta palabra, majestad, quiere resaltar, que estamos bajo autoridad. Lo que intenta decirnos es que por encima de nuestras cabezas hay un Creador que es omnipotente, majestuoso, glorioso, santo y justo. Quiere que pienses, cuando pienses en Él, que nuestro Dios es Rey, Señor y Juez de todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y en consecuencia, un Dios que nos exige reverencia, obediencia y ser fieles a la verdad. Qué difícil es caminar por el desierto, ¿verdad? Qué difícil es caminar llenos de problemas, sabiendo lo que somos y lo fácil que caemos. Y sin embargo, el autor de Hebreos nos dice que miremos a los cielos porque allí está la majestad que nos gobierna. Pero ¿cómo mirar hacia los cielos y no sentir frustración al ver su gloria, su santidad, su justicia y perfección frente a nuestra miseria e incapacidad para seguirle fielmente? Si es tan difícil caminar por el desierto, ¿cuál es la diferencia de saber que tenemos en los cielos a un Rey que es todopoderoso y soberano? Pues que allí también tenemos un sacerdote. El punto principal de lo que venimos diciendo es lo siguiente, que hay buenas noticias, también para ti, que ya hace tiempo que saliste de Egipto. El punto principal de lo que venimos diciendo es que Dios no solo ha provisto salvación a los que están presos en Egipto, muertos en sus pecados y delitos, sino también para los que ya han sido redimidos y van caminando hacia Sion. Es que tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, que no solo está lleno de verdad, una verdad que nos duele escuchar, sino que rebosa misericordia. Un rey y sacerdote que está deseando perdonar, y no sé si somos conscientes. Un rey que gobierna con la verdad y un sacerdote que perdona con su misericordia. ¿Estás triste por tu pecado y falta de santidad? Pues también hay buenas noticias para ti porque Dios nos ha provisto un sacerdote. No solo hay un evangelio para los incrédulos, tenemos uno para los creyentes, para los que estamos caminando por un desierto que es más duro de lo que al inicio de nuestra travesía pensábamos que era. ¿Te lo habías planteado alguna vez así?
Si habiendo sido sus enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, porque vive una vida que ahora está dedicada a interceder por nosotros en los cielos. Este es el punto principal de lo que venimos diciendo. Este es el Evangelio para nosotros, los creyentes, el deseo que tiene nuestro sacerdote de perdonarnos y animarnos a seguir por el camino que Él ya cruzó y que ha ganado para nosotros. Aquí tenemos el punto principal que resume todo lo que el autor de Hebreos nos ha estado contando en el capítulo 7, que la provisión de la gracia que Dios ha depositado en el sacerdocio de Jesucristo es de tal magnitud que a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama de una manera que no podemos ni imaginar. ¿Cuántas veces animamos a los incrédulos a abrazar la gracia que Dios les regala en Jesucristo? Y no quiero minimizar el pecado, no quiero que pienses que Dios lo hace. Dios aborrece profundamente el pecado. Él lo detesta de una manera que ni imaginamos. Pero al mismo tiempo quiero que sepas que también tú tienes buenas noticias. Son noticias que probablemente ya conocías, pero igual hoy las aprecias como nunca antes lo habías hecho. Dios te ha concedido en Jesucristo un nuevo pacto, el derecho a entrar en el lugar santísimo y tener comunión con Él. Más aún, ha hecho sentar a su Hijo en el trono como gran sumo sacerdote para que pueda expiar todos tus pecados, todos, y para restablecer plenamente tu comunión con Dios. No de forma figurada, como en el sacerdocio levítico, sino real. Por eso hoy todos aquí debiéramos salir de la iglesia alegres y enormemente agradecidos ante semejante misericordia de Dios, sabiendo lo que sabemos sobre nosotros mismos. Porque si yo hoy sigo perseverando en la fe, sabiendo lo que sé de mí mismo, si sigo caminando hacia adelante en mi comunión con Dios, es por la fidelidad y la eficacia plena de su labor como sumo sacerdote. Solo por eso. Tercera parte. ¿Cómo llegó hasta donde está? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Debido a que su vida fue perfecta, el Padre aceptó su sacrificio, por eso resucitó de la muerte y ascendió a los cielos, entrando al lugar santísimo. Él ha sido el único que ha podido entrar al lugar santísimo y sentarse en el trono, en el de verdad, no en el simbólico. Vamos a explicar esto comparándolo con lo que pasaba en los tiempos del Antiguo Testamento para entender mejor la gran obra del nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros en Jesucristo. La mayoría lo sabréis, pero lo repetimos. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo y traspasaba el velo del lugar santísimo. ¿Qué podría pasar? Una de estas dos cosas. O la presencia de Dios lo fulminaba por atreverse a entrar en representación de un pueblo pecador, ingrato y rebelde, o era aceptado. Siempre fue aceptado porque siempre entraba con la sangre de la víctima que sustituía a la sangre de ese pueblo pecador, ingrato y rebelde. Era sobre la base de ese sacrificio por lo que el sumo sacerdote podía suplicar la misericordia de Dios en favor de ese pueblo que representaba. Estos sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo, se quedaban de pie en el trono de Dios y rociaban el propiciatorio que se encontraba sobre ese trono con la sangre sustituta del animal sacrificado, esperando dos cosas. Primero, que Dios aceptara ese sacrificio de expiación por los pecados de Israel y segundo, que Dios siguiera siendo su Dios y ellos su pueblo. Una vez hecho el ritual, salía del tabernáculo sabiendo que al año siguiente tendría que hacer lo mismo. Es evidente que ese propiciatorio era una representación del real trono de Dios que está en los cielos. Volvamos a leer el versículo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó, y yo quiero subrayar esta palabra ahora, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es este el contraste que pretende mostrarnos ahora el autor de Hebreos, que nuestro sumo sacerdote Jesucristo no solo entró al lugar santísimo, sino que se sentó allí a la diestra del trono de Dios. Lo que significa esto es que Él es rey y sacerdote, a diferencia de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes levitas, que solo eran siervos de Dios y por eso permanecían de pie ante el propiciatorio. En el Antiguo Testamento, las funciones de rey y sacerdote no las podía ejercer la misma persona, pero lo significativo de este versículo es que Jesucristo se sentó en el trono.
Y se sentó porque su sacrificio fue perfecto. No es necesario que lo vuelva a repetir. Pero también se sentó porque tiene autoridad, porque reina juntamente con Dios Padre. En la antigüedad, cualquier actividad que hacía una persona en el ejercicio de su autoridad lo hacía sentado. El rey se sentaba en el trono para escuchar y decidir, el juez se sentaba para juzgar, el maestro se sentaba para enseñar. Jesús lo hizo así cuando enseñaba. Viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Vemos pues que cuando alguien tenía una posición de autoridad, se sentaba. Sin embargo, Jesús, antes de sentarse, tuvo que llegar hasta el trono. ¿Cómo lo hizo? Bueno, evidentemente este es un misterio que se escapa a la comprensión humana, pero diremos lo siguiente. En el día que Cristo ascendió a los cielos, los discípulos fueron testigos de cómo fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. En ese momento traspasó el velo que le separaba de este mundo caído al mundo eterno. ¿Recordáis lo que hicieron los discípulos? Lo mismo que haríamos tú y yo, esperar. A ver qué pasaba, ¿no? A ver si regresaba, a ver si volvía. Hasta que Dios envió unos mensajeros para que no tuviesen dudas de lo que acababan de ver. Les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Por lo tanto, poco a poco estos discípulos se fueron dando cuenta de que su sacrificio había sido aceptado por Dios, no solo hasta el año siguiente, como ocurría con los sacrificios de los sacerdotes levitas, sino que ese sacrificio tenía un valor eterno. Jesucristo no se quedó de pie ante el trono de Dios, roció la sangre, su sangre de su sacrificio y se dio la vuelta, sino que Él se sentó a la diestra del Padre. Es lo que nos dice, de alguna manera, con otras palabras, el autor en este versículo 1. Enseñanzas para nosotros hay muchas, y la mayoría ya las hemos avanzado, pero como resumen diremos dos. Por una parte, si el sacerdote levítico se quedaba en pie y después de ofrecer la sangre del sacrificio tenía que salir de la presencia de Dios para volver a repetirlo al año siguiente, lo que significa es que ese sacrificio no era perfecto ni completo, sino simbólico y temporal. Sin embargo, vemos que Jesucristo se sentó, lo que nos muestra la naturaleza perfecta de su sacrificio, por eso no es necesario que lo repita año tras año. Por otra parte, si Jesucristo se sentó fue porque el Padre aceptó su sacrificio. Él no fue allí para mirar por sus propios intereses. De hecho, es que aquel era el lugar suyo como Hijo eterno de Dios. Allí Él está como sumo sacerdote para interceder por nosotros en representación nuestra. Por lo tanto, llegó y se sentó. Si llegó a la diestra del trono fue porque su sacrificio en la cruz fue completo y suficiente. Y si se sentó es porque ahora está ejerciendo la otra parte de su obra salvadora. Es interceder por nosotros como sumo sacerdote, para sostener nuestra fe hasta que lleguemos a estar con Él. Aplicación práctica. ¿Cómo quiere Dios que veamos esta etapa de nuestra vida por el desierto? Pues siendo conscientes de nuestra miseria espiritual, porque no hay otra manera de mirar al cielo. Porque si no somos conscientes de esa miseria, jamás miraremos al trono de Dios para ver a nuestro Rey y sacerdote. ¿Para qué voy a mirar si no lo necesito? Pero si eres consciente de tu miseria espiritual, miras al cielo y te dejas llevar por su verdad y por su gracia. Y será entonces cuando verás que ofendes muchas veces, porque todos lo hacemos muchas veces. Y si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si eres capaz de mirar al cielo, asumirás tus fracasos como parte del plan de Dios para fortalecer tu fe, porque no solo tú, todos fracasamos muchas veces. Te levantarás y no te quedarás tirado en el suelo porque todos caemos muchas veces. Y lucharás cuando aparezcan los problemas en tu vida y no te rendirás, porque mi hermano, todos tenemos muchos problemas en la vida. Todo esto lo podrás conseguir porque mirarás allí arriba y te darás cuenta de que quien lo hizo todo fue Jesucristo, tu gran sumo sacerdote, porque este desierto, en nuestras fuerzas, es imposible cruzarlo. Y si lo intentas, y hay gente que lo intenta, solo te coronará la soberbia. Y si lo consigues, si consigues algo en este desierto, sabes, esos logros no tendrán valor eterno. Así que esta es otra enseñanza. Por encima de nosotros tenemos a un rey que también es sacerdote. Como rey le debemos obediencia
y nos enseña con su verdad que estamos muy lejos de la perfección. Y como sacerdote nos sostiene en esa imperfección y lo hace con su gracia. Nos enseña con su verdad y nos dice lo que somos y nos sostiene con su gracia para que podamos llegar a donde con nuestras fuerzas jamás podríamos llegar. Y si lo logramos ver, si podemos llegar a ver que su verdad nos guía y su gracia nos sostiene, entonces nuestro paso por el desierto no será tan difícil ni se lo haremos difícil al resto. Pero si solo vemos problemas y errores en los demás y no en nosotros, entonces nos comportaremos como legalistas inmisericordes y haremos más mal que bien a nosotros y a nuestros hermanos, porque Jesús estaba lleno no solo de verdad, sino también de gracia. Y ver esto solo se puede ver cuando miras al cielo. Por eso deseo que hoy todos aquí veamos el punto principal de lo que venimos diciendo, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, que aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con él, porque por gracia somos salvos, y que juntamente con él nos resucitó, por eso nos hizo sentar en los lugares celestiales con él. Por una parte estamos en el desierto, y por otra parte ya estamos allí, sentados con él. Cuarta parte. ¿Cuáles son las evidencias bíblicas de lo que el autor nos está afirmando? ¿Por qué el autor dice lo que dice? ¿En qué se basa para afirmar que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios en los cielos y además sentado en un trono? Nosotros lo podemos proclamar como verdad porque lo leemos en esta carta y esta carta está dentro del canon bíblico y por lo tanto es un escrito inspirado por Dios. Pero ¿y el autor de esta carta? ¿En qué se basa para decir lo que dice? Bueno, pues en varias fuentes. En primer lugar y principalmente por el testimonio directo de los apóstoles. Sin duda el autor tuvo contacto directo con ellos y este tema habrá sido fundamental en sus conversaciones. Pero es que también se puede extraer de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, al leer el Antiguo Testamento todos entendemos que el tabernáculo era la representación simbólica en la tierra de la realidad espiritual que se encuentra en el cielo. Esto con respecto al tabernáculo. Con respecto al propiciatorio lo mismo. Era la representación simbólica en la tierra de la realidad espiritual que es el trono de Dios en el cielo. Así pues, no cuesta mucho deducir que cuando ascendió a los cielos, traspasó el velo para entrar en el lugar santísimo y llevó allí la sangre, su sangre expiatoria con la que puede perdonar nuestros pecados e interceder por nosotros. Además, a Cristo glorificado y a la diestra de Dios también lo vio Esteban en visión después de que Jesús ascendió a los cielos. En Hechos 7, versículo 55, se nos dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. También Apocalipsis, que aunque es un libro escrito después de Hebreos, nos confirma lo que estamos viendo, a Cristo sentado en el trono. Sabéis, ¿no? El apóstol Juan tuvo una visión y escribió este libro, y tuvo una visión en la que, entre otras cosas, ve a Dios sentado en su trono. Al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aquí solo está Dios en el trono, pero un poco más adelante nos dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Aquí ya aparece Cristo en el lugar que le corresponde. Por eso los ancianos y todos los que le rodean decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, lo que nos demuestra la divinidad del cordero, la divinidad de Jesús. Y desde aquí ya siempre en Apocalipsis aparece junto al Padre en el trono. Por ejemplo, en Apocalipsis 7, uno de los ancianos le dice a Juan que el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Para terminar el libro en el capítulo 21 diciendo que un ángel le mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que ese río salía del trono de Dios y del Cordero. Así que Apocalipsis, aunque es un libro escrito después de Hebreos, nos confirma lo que está diciendo el autor de Hebreos, que Cristo se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Termino. Muchas veces cuando presentamos el Evangelio a un incrédulo le solemos decir que si hay buenas noticias es porque también las hay malas.
y las malas son que despreciar la salvación que Dios nos da en Cristo Jesús siempre nos llevará a la perdición aquí y también en la eternidad. Porque cuando tomamos decisiones que han sido guiadas por la verdad del Evangelio, siempre serán decisiones acertadas. Y sin embargo, cuando tomamos decisiones que no están guiadas por la verdad del Evangelio, siempre serán decisiones equivocadas que nos llevarán al desastre aquí y al infierno allí. Hay buenas noticias. Las hay no solo para los esclavos que han obedecido y han salido de Egipto, sino también para los redimidos, porque los redimidos tenemos en los cielos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y desde allí está intercediendo por nosotros para que podamos llegar sanos y salvos hasta Canaán. Pero esta buena noticia lo es porque hay otra que es mala: no dejarnos limpiar por su verdad y curar por su amor. No dejarnos limpiar y curar o no darnos cuenta de que no estamos dejándonos limpiar y curar por Él. De ahí el punto principal de lo que venimos diciendo, que tenemos tal sumo sacerdote sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y lo tenemos para rendirnos a Él y dejar que su verdad nos limpie y su misericordia nos cure, que si no nos dejamos limpiar y curar, nos puede pasar una factura enorme a nosotros y a los que más queremos de entre nosotros. Porque, mi hermano, si tú te ves limpio, te voy a recordar cómo nos ve el Señor desde los cielos si no fuera por la sangre de Cristo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no ve cosa sana, sino herida, hinchazón y una podrida llaga. Y si no fuera por su ministerio como sumo sacerdote, esa herida, esa hinchazón y esa podrida llaga jamás llegarían a estar curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¡Cuánto amor, cuánta misericordia! Que por su obra de expiación hayamos encontrado la vida eterna allí es tan buena noticia como la de que nuestras heridas puedan ser curadas, vendadas y suavizadas con aceite aquí. Por eso no luches más con tu miseria espiritual porque te hace mucho daño. Te lo hace a ti y a los que te rodean. Esa batalla, si quieres, ya terminó y está ganada porque Cristo no solo te rescató con su verdad, sino que te está sosteniendo con su misericordia. Y esto también son buenas noticias. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.